Hola chicos, hoy vamos a empezar con el tema 10. El título del tema son rectas y ángulos. Vamos a ir viéndolo despacito y vamos a empezar con las rectas. Tenemos unos tipos de rectas. Vamos a ver las primeras. Dos rectas que están en el mismo plano y no tienen ningún punto en común se llaman rectas paralelas. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Pues tenemos una recta roja y otra que es la verde. Paralelas quiere decir que aquí no se van a cortar en ningún punto. Si yo prolongo la recta roja y prolongo la recta verde, estas dos rectas nunca se van a cortar. Ahora vamos a ver el siguiente tipo de rectas. Dos rectas que están en el mismo plano y tienen un punto en común. Estas rectas se llaman secantes. Aquí vemos que tenemos la recta roja y la recta verde. Estas rectas se juntan aquí en este punto, por eso decimos que estas rectas son secantes, porque tienen este punto en común, que es donde se cortan. Una vez vistas las rectas, que son muy sencillas, como habéis podido ver, vamos a pasar a los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Pues un ángulo está formado por dos lados y un vértice. La amplitud de un ángulo se mide en grados. Aquí os dejo un ejemplo. Tenemos un lado del ángulo y el otro lado del ángulo. Y en el punto donde se juntan se llama vértice. ¿Vale? La amplitud, que es lo que tenemos marcado en amarillo, esto es el ángulo, que se va a medir en grados. Dos rectas secantes forman cuatro ángulos. Vamos a ver. Si los cuatro ángulos son iguales, las rectas son perpendiculares. Y si no son iguales, son oblicuas. Tenemos dos rectas perpendiculares. ¿Vale? Y aquí tenemos dos rectas oblicuas. En las rectas perpendiculares, que las tenemos aquí, la amplitud de los ángulos es la misma. Sin embargo, en estos dos tipos de rectas, vemos que el ángulo morado y el ángulo azul es más amplio que el ángulo amarillo y que el ángulo verde. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta, repasando, que si dos rectas secantes forman cuatro ángulos. Acordaos que secantes es que se cruzan en un punto. ¿Qué tipos de ángulos tenemos? Vamos a ver. Según su amplitud, los ángulos se pueden clasificar en ángulo recto. Tenemos aquí, vemos que tenemos un ángulo recto. Los ángulos rectos, para que lo sepáis, miden 90 grados. Ángulo agudo. Tenemos aquí en el dibujo, vemos que tenemos un ángulo que tiene dos lados, este sería el vértice, y la amplitud del ángulo. Pues este ángulo es menor que un ángulo recto, con lo cual quiere decir que mide menos de 90 grados. Ángulo obtuso. Nos dicen que es mayor que un ángulo recto. Aquí vemos que la amplitud del ángulo es mayor que la amplitud del ángulo recto. Por lo tanto, medirá más de 90 grados. Y tenemos el ángulo llano. El ángulo llano mide dos ángulos rectos. Si nosotros trazásemos aquí, por la mitad, veríamos que esto mediría 90 y esto mediría otros 90. Si sumamos 90 más 90, nos daría los 180 grados que mide el ángulo llano. Bueno, pues hasta aquí es la explicación que vamos a ver hoy. Las rectas y los tipos de ángulos. Espero que os hayáis enterado y que no sea muy difícil. Hasta la próxima.